¿Les parece si empezamos o esperamos hasta las 7:30? Como usted guste, doctor. Ya faltan igual 4 minutos, como usted quiera. No, mejor esperemos porque no queremos problemas después. Perfecto, listo. Bueno, muy buenas noches. Ya son 7:30. Voy a iniciar la charla. Perfecto. Bienvenido, doctor, nuevamente. Voy a colocar la charlita en presentación. Me avisan si las diapositivas se adelantan, ¿vale? O sea, si Claro que avanzan. sí, si quiere ensayemos, cambie si es tan ¿Ahí se amable. ve bien? Se ve un poco pequeño, si le puede poner el teloncito, la presentación de... Ya la puse. O sea, puse toda la pantalla. Por eso le decía. ¿Sí se ve pequeño todavía o ya? Bueno, que alguien nos diga de la sala. Voy otra vez. La voy a volver a Sí, no colocar. da presentación, doctor. Buenas noches. ¿Ahí se ve? No, doc. O sea, sí se Ujú, mira, pero normal, sin presentación. ujú. A ver, voy a volver a...
¿Ahí se ve bien? Se mira en el Se ve normal, igual. presentación, doctor. Qué raro. Le De pronto estoy- si le aumenta el porcentaje, si le... es que le estoy dando presentación para que ocupe toda la sí, pantalla. toda la pantalla. De pronto cerrar a la izquierda. Espérame. Buenas noches, ahí está bien. Ahí se ve toda la pantalla. No, doctor, toda la pantalla no, pero sí se alcanza a leer y sí se puede mirar. Sí, si gusta, doctor, le puede aumentar un poquito el porcentaje al Bueno, abajo y ya con eso quedamos mejor. voy a volver a loguearla. Qué pena, se me caí. Ouch. ¿Aló, se me escucha? Sí, doctor, lo escuchamos perfecto, pero ahorita no está proyectando. Sí, sí, que me salí de la... Perfecto, ok, aquí lo esperamos. Ahí ya se ve. Sí, doctor, ya está proyectando. Sí, doctor, siga. Bueno, Listo, doctor, iniciemos. continuando con las capacitaciones mensuales, hoy vamos a hablar sobre enfermedad tromboembólica del embarazo. Bueno, la enfermedad tromboembólica del embarazo o durante el embarazo se puede manifestar de muchas formas, pero principalmente se va a presentar de la manera de la trombosis venosa profunda y del tromboembolismo pulmonar. La prevalencia durante el embarazo es de 1 en cada 1.600 pacientes. Hay que tener en cuenta, sobre todo para el tema del diagnóstico, porque la enfermedad tromboembólica del embarazo puede llegar a ser un verdadero desafío del diagnóstico durante el embarazo. Hay que tener muy en cuenta de que la trombosis venosa profunda ocurre principalmente durante el embarazo, ¿sí? Y el posparto, pero en mayor medida durante el embarazo. Pero el tromboembolismo pulmonar, por ejemplo, es más frecuente en el posparto, ¿sí? Más del 50% de las gestantes que padecen una enfermedad tromboembólica tienen una causa congénita o adquirida de trombofilia, como veremos más adelante, por ejemplo, lupus eritematoso, síndrome antifosfolípidos, ese tipo de cosas. Y obviamente también las mujeres con un antecedente previo de tromboembolismo en algún embarazo previo, la recurrencia puede ser del 7 al 12% durante el embarazo. ¿Sí están pasando las diapositivas? No, doctor, estamos en la primera y quería comentarle que hay una Ujú. manito levantada de Daniela Figueroa. Daniela, ¿tienes alguna pregunta?
Daniela Figueroa, bueno, perfecto. Entonces ahí estamos en generalidades, doctor. Perfecto, me toca continuar así porque le doy presentación y no avanzan. No se preocupe. Listo. Perfecto. Ok, el riesgo de enfermedad tromboembólica durante el embarazo aumenta más o menos 5 veces versus, ¿no? Obviamente la población en general. ¿Esto por qué ocurre? Porque como todos sabemos, durante el embarazo, el tema de la hemostasia materna se caracteriza por un estado protrombótico, porque son estos los cambios fisiológicos que hace el cuerpo para preparar el cuerpo de la madre al momento del parto. Y obviamente para evitar la pérdida sanguínea exagerada, ¿sí? Así como todos los cambios del embarazo que conocemos. Este aumento obviamente aumenta el riesgo dado por las modificaciones del propio embarazo y también puede conducir a que la paciente tenga problemas de coagulación o en los sistemas fibrinolíticos, sobre todo en las pacientes que tienen factores de riesgo, ¿no? Como las pacientes obesas, pacientes con antecedentes de insuficiencias venosas periféricas, entre otros. En el embarazo, acuérdense, y en el puerperio se caracteriza por la presencia de 3 componentes que conocemos como la triada de Virchow, que es la éstasis venosa, la lesión endotelial, por eso que las pacientes con preeclampsia, por ejemplo, también aumenta el riesgo de trombosis, y la hipercoagulabilidad. Dentro de los factores de riesgo, como habíamos comentado, preexistentes o que incluso pueden ocurrir durante la gestación, los importantes, dentro de todo, por ejemplo, serían los que la presencia de un evento tromboembólico previo, las pacientes con trombofilias, ¿no? Déficit de proteína C, proteína S, como habíamos comentado, pacientes que tengan resistencia a la proteína C como el factor de Leiden, las pacientes con síndrome antifosfolípidos, con lupus, etcétera. Las diabéticas tipo 1 con nefropatía, todos estos son factores preexistentes que aumentan el riesgo. Pacientes que utilicen, por ejemplo, drogas endovenosas, y durante el embarazo, pues obviamente procedimientos quirúrgicos en el embarazo, como podría ser, por ejemplo, la cesárea, ¿no? La hiperemesis gravídica también está relacionada con el aumento de riesgo de trombosis y de tromboembolismo pulmonar por el tema de que la paciente se deshidrata, pierde volumen y la paciente, pues obviamente, digamos que la sangre se le pone espesa. Ya, consecuentemente al hecho de que tiene un estado protrombótico, la deshidratación que va de la mano de la hiperemesis, etcétera. El diagnóstico, como habíamos comentado, es un verdadero reto, ¿vale? Porque muchos síntomas se pueden similar otro tipo de condiciones, por ejemplo, una tromboflebitis, un edema gestacional, que como todos sabemos, el edema gestacional sin relacionarse con ningún tipo de patología durante el embarazo se puede presentar casi en el 80% de las pacientes, entre otras situaciones. La paciente que viene con una disnea, no necesariamente hay pacientes que vienen con disneas propias del tamaño de del embarazo, etc. Entonces, podría llegar a pasar por desapercibido sobre todo el tromboembolismo pulmonar, así como la trombosis venosa profunda. El inicio de su evaluación suele ser complejo, obviamente lo que lleva a una sobreestimación del diagnóstico, como nos puede ocurrir, por ejemplo, con la hemorragia de posparto, ¿no? La trombosis venosa profunda, la prevalencia sobre todo es en el miembro inferior izquierdo. Esto se debe, acuérdense, que a la compresión que ocurre en la ilíaca izquierda por el proceso de crecimiento del útero, etc. Por consiguiente, normalmente cuando tenemos una paciente con trombosis venosa profunda se presenta más en el inferior izquierdo, o sea, en la pierna izquierda que en la pierna derecha. El diagnóstico temprano va a ser crucial, dado que hasta el 24% de estas pacientes podrían desarrollar un tromboembolismo pulmonar. Como ya sabemos, la presencia, por ejemplo, de pacientes, el embarazo como tal es una situación que aumenta el riesgo de tromboembolismo o de trombosis venosa profunda. Las pacientes, incluso cuando nosotros vemos las tablas para clasificar las pacientes con riesgo de trombosis, una de las situaciones que nos hacen aumentar el riesgo de que esta paciente pueda presentar este problema son las pacientes que ya vienen con temas de varices o con temas de signos de insuficiencia venosa periférica. Hay que estar muy atentos a este tipo de signos, ¿no? Les recordamos que, por ejemplo, en la trombosis venosa profunda es muy importante tener en cuenta de que la presencia del edema, del enrojecimiento de la pierna afectada va a ser normalmente o en su gran mayoría es unilateral y es más común en el miembro inferior izquierdo.
A la hora de la exploración física hay que tener en cuenta los signos que nos pueden evidenciar la posibilidad de que existe una trombosis venosa, como por ejemplo, como todos ya los conocemos, el signo de Hohmann, que es básicamente el dolor que se origina en la pantorrilla o en el tendón de Aquiles con la dorsiflexión del pie o de la pierna en extensión. El signo de Olo, que es el dolor de causa de la opresión de los músculos de la pantorrilla contra el plano óseo. La paciente que nosotros básicamente lo que hacemos es apretar la piernita y si genera dolor, pues es una sospecha de trombosis. La aparición de venas centinelas en los dos tercios superiores de la pierna afectada. El signo de Peabody es el espasmo leve que aparece en los músculos de la pantorrilla al flexionar el pie de miembro afectado con la pierna levantada. Y el de Lowenberg, que es el aumento del umbral del dolor al comprimir la pantorrilla. Este se mide con el aparato de presión, ¿no? Básicamente se aumenta a una presión de 60 a 150 milímetros de mercurio, esperando que el efecto sea positivo o negativo. El diagnóstico, pues, es controversial el uso del dímero D, sobre todo en el embarazo, que se puede aumentar sin necesariamente ser patológico. Este aumento se va a dar de manera creciente conforme más grande es el embarazo, más puede haber la presencia del dímero D. Recordemos que el dímero D es un producto de la degradación de fibrina y por consiguiente la presencia de este en sangre puede indicar un efecto posterior a una trombosis, un efecto de trombosis. ¿Sí? Durante el embarazo hay un aumento progresivo de los niveles de dímero D, como habíamos comentado, con retorno a niveles normales alrededor de la cuarta a la sexta semana posparto. Cuando la determinación del dímero D es normal, se puede descartar inmediatamente el diagnóstico de TEP. Esto nos lo han enseñado desde siempre. En este caso, puntualmente, el hecho de que el dímero D salga negativo es un valor predictivo más seguro que el que si sale positivo, ¿no? O sea, el dímero D cuando es negativo, definitivamente es porque no está ocurriendo nada. Pero el problema es cuando está positivo y como ya le habíamos comentado, durante el embarazo puede salir positivo el dímero D sin que necesariamente exista un diagnóstico de trombosis o de tromboembolismo pulmonar. Esto es lo que provoca es que, digamos, busquemos otros métodos o hagamos una sumatoria de exámenes y de laboratorios para poder determinar la posibilidad de que la paciente esté cursando con una enfermedad tromboembólica. Puntualmente, cuando vamos a descartar o cuando vamos a querer diagnosticar la trombosis venosa profunda, hacemos el famoso eco dúplex de miembros inferiores, que pues básicamente es el método estándar para el diagnóstico. Si el resultado es normal y no hay factores de riesgo, la ecografía se puede repetir más o menos entre el tercer y el séptimo día. Y si son normales, pues ya no se da manejo. En el caso del tromboembolismo pulmonar, que recordemos es más común en el posparto o en el puerperio, si la sospecha clínica es alta, debe iniciarse anticoagulación empírica hasta completar el proceso diagnóstico, ¿sí? Si nosotros tenemos una paciente que le sospechamos que tiene un tromboembolismo pulmonar, tenemos que iniciar la anticoagulación per se de los exámenes. Ya después se le quitará la anticoagulación si es que no era un TEP. Los síntomas de TEP, como todos sabemos, son la disnea súbita, la taquicardia, la taquipnea o la falta para la disnea o la dificultad respiratoria, el dolor torácico pleurítico y el síncope en algunos casos se puede suceder, ¿no? En el 90% de las pacientes. Qué pena, estoy escuchando. ¿Están haciendo alguna pregunta? No, ¿no? ¿Me están escuchando? Levantaron la mano, pero la volvieron a bajar, doctor. La radiografía de tórax, digamos, no es un estudio que por sí solo nos sirva de mucho o tenga un efecto diagnóstico elevado, pero sí se podría tomar en cuenta en el hecho, como lo habíamos comentado, de sumatoria de exámenes, ¿no? O sea, hacer la ecografía, hacer el dímero D, y la placa de tórax podría presentarse con atelectasias, con derrame, con cardiomegalia, elevación del hemidiafragma, por el agrandamiento de la arteria pulmonar, podría también presentar neumotórax, edema de pulmón, etc. Pero como habíamos dicho, pues tiene una poca especificidad y sensibilidad. Hago la aclaración con respecto a esto, no solamente en el caso de que haya que descartar problemas como el TEP, sino en general.
a veces nos encontramos con la situación de que la paciente le teme hacerse radiografías o hacerse exámenes de imágenes de este tipo por el miedo a exponer al feto a la radiación. Esto ya está comprobadísimo de que en una radiografía de tórax puntualmente el feto se expone a menos del 0,001 de rads, que está obviamente muy por debajo del umbral, que son 5 rads, tomando puntualmente el riesgo de teratogenicidad, ¿no? Aparte, pues la realidad también es que nosotros a la paciente le colocamos el chaleco de plomo, entonces hay que darle tranquilidad a la paciente en caso de que tengamos que hacer el estudio, ¿no? La gamografía, pues obviamente es el gol estándar. Los rayos X de tórax exponen al feto, como ya habíamos dicho, a menos de la concentración de rads que se considera teratogénica y que obviamente está muy por debajo de los 5 rads. Pero el problema, hablando ya puntualmente con los riesgos establecidos. El angiotac pulmonar, su uso es controversial por el tema de la exposición mamaria materna a la radiación. ¿A qué hago referencia aquí? A que acuérdense que las mamas durante el embarazo, por el tema de que están haciendo la mamogénesis, el tema de lactogénesis para prepararse para la lactancia, esto aumenta la sensibilidad del tejido mamario. Por consiguiente, las pacientes que se realicen este tipo de estudios, en teoría aumentaría el riesgo de, pues, del cáncer de mama, ¿no? Básicamente, en ese sentido, se encuentra la dicotomía con respecto a la realización de los estudios, pero de todas formas hay que advertir a la paciente de que también el estudio se realiza porque el beneficio obviamente supera el riesgo, ¿sí? Los usos de protocolos GERS, que son los protocolos que están implementados para este tipo de diagnóstico, se han realizado últimamente el protocolo GERS adaptado al embarazo, ¿sí? Y básicamente vamos a tener estas 4 situaciones para tener en cuenta. Obviamente los criterios GERS cumpliendo y la concentración de dímero D por debajo de 1000, la embolia pulmonar va a ser descartada. Con la presencia de más de un criterio, de igual o un criterio GERS cumplido, y la concentración de dímero de menos de 500, la EP también se descarta. Con ningún criterio GERS cumplido y la concentración de dímero D en más de 1000, se deriva para hacer un angiotac. Y con más de un criterio o igual a un criterio GERS cumplido y la concentración de dímero D más de 500, se deriva también para hacer angiotac. Esto para obviamente disminuir la cantidad de pacientes que podríamos necesitar que se realicen el estudio, ¿no? Entonces, este es un cuadrito donde colocamos básicamente es un flujograma de la paciente que obviamente usted le sospeche el tromboembolismo. Les recuerdo que los criterios y son los que habíamos comentado antes, ¿no? O sea, la sospecha clínica de TBP, disnea, taquicardia, dolor torácico súbito, etcétera. Y aquí están pues las diferentes situaciones que ya comentamos previamente. El tratamiento y la prevención. Con respecto al tratamiento y la prevención, pues todavía no hay una universalización de lo que se tiene que hacer tanto en la profilaxis. En el tratamiento no hay tanto lío, pues la paciente hay que anticoagularla plena, etcétera. Básicamente la confusión se refiere en la prevención. Más adelante vamos a verlo. Por ejemplo, puntualmente los criterios que utiliza lo que utilizamos aquí en Colombia son, los tenemos en las carteleras en la clínica, pero existen muchas, por ejemplo, evaluaciones. Por ejemplo, la ACOL, el Colegio Americano de Ginecología y Obstetricia, tiene sus ítems para calcular el riesgo. La Real College de Inglaterra tiene otros protocolos para calcular el riesgo, pero en líneas generales, básicamente le dejan a usted la potestad al final de que usted defina si realmente cree que esa paciente lo va a necesitar o no, ¿sí? Otra de las situaciones es tener en cuenta de que lo ideal es utilizar heparinas de bajo peso molecular, porque son heparinas que obviamente... primero que todo, que son heparinas que no afectan el embarazo, sobre todo si usted tiene que utilizarlas durante el primer trimestre. Acuérdese que las pacientes que, por ejemplo, previo al embarazo tengan alguna patología
y que tengan que utilizar anticoagulantes orales, como por ejemplo pacientes que han tenido cirugía de corazón, que tengan válvulas mecánicas, entre otras, son pacientes que debemos rotar las heparinas de bajo peso molecular durante el embarazo, ¿sí? ¿Por qué es mejor esta? Porque son más fáciles de calcular, son más fáciles de utilizar, etcétera, ¿sí? El uso de las medidas no farmacológicas como medias, también más adelante lo vamos a estar viendo, se deben utilizar en pacientes puntualmente las que tengan riesgo de presentar un tromboembolismo durante el embarazo. Su uso puede ser, digamos, de repente limitado al posparto o incluso hay pacientes que deberán utilizarlas durante todo el embarazo. El tema de la evaluación del riesgo de la trombosis se tiene que dar desde el control prenatal, preferiblemente incluso desde la consulta preconcepcional. Aquí también hago énfasis en esto y hago énfasis en la importancia de la consulta preconcepcional para evitar que nos lleguen pacientes que de repente van a requerir de nosotros una intervención con respecto a la profilaxis de la enfermedad tromboembólica y que la clásica paciente que llega ya embarazada, que tiene un antecedente de lupus, que no hizo el control preconcepcional y es muy importante para poderla, si la paciente está utilizando aspirinas o está utilizando anticoagulación oral, poderla rotar, poder hacer, digamos, un manejo multidisciplinario, como dice aquí abajo, con el hematólogo, entre otras, reumatólogo, etc. La deambulación y la hidratación durante el embarazo es fundamental para evitar el tema de las enfermedades tromboembólicas. Haciendo énfasis en esto, por eso que nosotros en la clínica puntualmente, toda paciente que llevamos de urgencia por una cesárea de urgencias en la clínica le colocamos medias o le colocamos vendaje, porque la cesárea está confirmadísimo por la literatura, aumenta el riesgo de trombosis venosa profunda y de tromboembolismos pulmonares. Se recomiendan medidas no farmacológicas y de deambulación precoz postquirúrgica. ¿Qué significan medidas no farmacológicas? Como ya habíamos comentado, la hidratación, la deambulación precoz, el uso de medias o de vendaje, a menos que obviamente exista una indicación para profilaxis con heparina de bajo peso molecular, o sea, más de un criterio para utilización de heparina. En pacientes renales se prefiere la heparina no fraccionada sobre la heparina de bajo peso molecular, ya que esta última es de metabolismo renal inclusivo, obviamente para no retardar su eliminación del cuerpo. Y al usar las heparinas ya sea no fraccionadas o de bajo peso molecular, como por ejemplo la enoxaparina, se deberá ajustar la dosis conforme aumenta la edad gestacional. Esto pues también los programas que tenemos, obviamente le recordamos que la dosis de heparina es 1 kilo, ¿no? Es 1 miligramo por kilo. Pero bueno, nosotros ahorita más adelante les comento, tenemos unas aplicaciones que podemos rápidamente descargar con el QR para poder calcular este tipo de dosis. También quiero hacer énfasis en que cualquier duda que haya relacionada con dosis o momento de suspensión de heparina, esto está debidamente expuesto en el protocolo institucional, en la guía de manejo de la clínica, que pueden acceder ustedes rápidamente a través de las computadoras, ¿sí? Aquí comparto con ustedes las tablas que nos da el instituto en los folletos donde podemos calcular el riesgo de trombosis y la necesidad de tromboprofilaxis en la paciente durante el embarazo y post-embarazo. Les recuerdo que en la clínica tenemos todos estos afiches donde colocamos QRs que nos llevan hacia aplicaciones que nos básicamente vamos a calcular esto que está aquí de manera manual, pero podemos hacerlo de manera digital. Puntualmente en las computadoras del consultorio de ginecología también tenemos los enlaces para que podamos entrar directamente a calcular estas situaciones. Hemos, por ejemplo, proporcionado estos dos QRs para que podamos utilizar cualquiera de estas dos aplicaciones para poder hacer el cálculo, como les digo. En ambas aparecen las recomendaciones al final con la respectiva dosis de enoxaparina dependiendo del peso de la paciente, etcétera, y de la edad gestacional. Gracias por su atención. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, doctor Mancuso. ¿Hay alguna pregunta de parte del auditorio? ¿Tienen alguna duda? ¿Algún comentario?
Bueno, enviamos el link de asistencia para que se registren y también lo vamos a compartir por el chat de Talento Humano. Doctor Mancuso, muchísimas gracias y feliz noche para todos. Noches, que estén bien.